Gloria al nombre del Señor. El libro de Ruth, el capítulo 1 del libro de Ruth. Gloria al nombre del Señor. Alabado es Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Lo tenemos. Amén. Amén. Lee la escritura y honramos los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice, amén. Aconteció que los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, y él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel hombre, de aquel varón, era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en los campos, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en los campos de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Padre, te damos gracias, gloria y honra, y bendecimos tu nombre en esta tarde, en esta hora, oh Dios, porque a ti, Señor, te ha placido que nos congreguemos, que estemos en este lugar para adorarte, para alabarte y glorificar tu nombre. En esta noche, en esta hora, en esta tarde, te ruego que uses de esta vasija de barro. La excelencia, el poder y la gloria siempre la doy a ti. Muchas gracias, papito Dios, porque tú todo lo haces bien. Gracias, Señor, porque tomas el control de cada mente y cada corazón. Tomas el control del aire y del tiempo, y queda inoperante toda obra del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Extiéndale la mano al que esté a su lado. Extiéndale la mano al que esté a su lado. Y dígale, volviendo a la casa del panadero. Volviendo a la casa del panadero. Alabado es Cristo. Puede sentarse. Volviendo a la casa del panadero. Hace mucho tiempo atrás, en este mismo tema, el Señor me dio un tema que se titula Sin pan en la casa del panadero. Ahora, el Señor me habla de nuevo, o sea, estudiando, y tengo que decir, volviendo a la casa del panadero. Cuando estudiamos la escritura, cuando vemos la palabra y nos indagamos en ella, ¿verdad? Nos vamos profundizando en la palabra. Yo digo que hay mucho de qué hablar de este tema, ¿verdad? Mucho. He oído muchos predicadores predicar acerca de Ruth y Noemí. Y digo yo, Señor, de todas maneras tú nos hablas, ¿verdad? De una o de otra manera Dios quiere que entendamos que Él está tratando con un pueblo que necesita acercarse cada día más a Dios. Cada día más a Dios. Mientras he leído este libro de Ruth, me voy dando cuenta y cada día me aseguro más que realmente volvieron a la casa del panadero. Belén significa pan. Eso significa Belén. Y quiere decir que dice la Biblia que en el tiempo de los jueces, y usted conoce la historia por ahí por el tiempo de Gedeón,
fue cuando comenzó el problemita de la hambruna en el pueblo de Israel. Fue algo tremendo, ¿verdad? Devastador, porque los amalecitas acaparaban con todo lo que tenía el pueblo de Israel y ellos quedaban hambrientos, necesitados. Así hace el enemigo con nuestras vidas, ¿verdad? Cuando nosotros desobedecemos a Dios, el diablo todo se lo lleva, todo nos los quita de la mano, porque eso es lo que quiere el diablo. La Biblia no habla de nuestro enemigo como un amigo. La Biblia dice que él vino para robar, para matar, para hurtar y destruir. Mas Cristo, dice la Biblia, vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Gloria al nombre del Señor. La historia de Ruth está llena de emociones, está llena de sentimiento. La historia de Ruth está llena de conciencia y también de un retorno feliz y agradable para una mujer que salió junto a su esposo a los campos, dice la Biblia, de Moab. Los moabitas era un pueblo que no conocía de Dios. Era un pueblo idólatra, pagano. Jehová le había dicho al pueblo de Israel: yo no quiero que ustedes tomen mujeres de otro pueblo extranjero, porque el pueblo de Israel tenía una tendencia en el tiempo en que están trabajando los jueces, especialmente, aleluya, este juez del que acabamos de mencionar. El pueblo se había ido tras Baal y tras los dioses de Acera. Gloria al nombre del Señor. Cuando Dios llama a Gedeón y Dios le dice a Gedeón: levántate con esta tu fuerza, y lo visita, y Gedeón escucha la voz de Dios y él dice: ¿quién soy yo para que Dios tome control de nuestras vidas si soy de los más pobres, de los más insignificantes? Óigame, pero la Biblia dice que Gedeón se encontraba justo delante de Dios y estaba sacudiendo el trigo para esconderlo antes de que llegaran los madianitas. Y dice que cuando Dios le dice a Gedeón que se prepare, y él ve la gloria de Dios, porque ve cuando el ángel desaparece, deja derramar la sopa o el guiso que llevaba, el pan sin levadura, y el ángel con el báculo toca, aleluya, la piedra y se enciende toda en fuego y sube el humo. Y el ángel entra en el humo y se va. Él dice: oh, ay de mí, porque he visto el ángel de Dios. Y Jehová le habla y le dice: no temas, Gedeón, ve, yo te envío, yo te daré la victoria, te voy a bendecir en medio de este pueblo. Y dice la Biblia que mientras Dios le hablaba a Gedeón, le dijo: quiero que agarre la leña de ese dios de Baal y de los dioses de Acera, y agarres uno de los novillos de tu padre, le dice, uno de los más jóvenes, el mejor, y lo sacrifiques para mí. Y dice que por temor al pueblo y a los demás, agarró de noche y se fue con los suyos y mató al toro, derribó la estatua y quemó, hizo holocausto a Jehová. O sea que el pueblo de Israel se había ido detrás de dioses ajenos. El problema es que cuando nosotros le damos la espalda a Dios, abrimos una gran puerta. Oiga, se abre la puerta de la destrucción, de la desesperación. Oiga, se abre la puerta del mar para nosotros. El diablo entra rampante y contento, porque él dice: ahora la casa estaba ordenada y vacía y me la dejaron limpiecita para que yo vuelva a hacer desorden en ella. Eso es lo que dice la Biblia. Y dice la palabra: y el postrer estado viene a ser peor que el primero, porque él no queda solo. El que salió de ahí no queda solo. La Biblia dice que busca 7 peores que él. O sea que él va a gobernar sobre 7 demonios peores que él. Y la condición
del hombre que conocía a Dios viene a ser crítica. El diablo lo arrastra y barre con él. Y óigame, y suceden cosas en la vida del hombre que jamás él esperaba que sucedieran. Jamás. Pero Dios es bueno y Dios es misericordioso. Mientras estamos lejos, se oye la voz de Dios, se oye el anuncio. Dios ha visitado la casa del pan. Dios ha traído maná fresco del cielo. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, el pueblo de Israel comía pan. ¿Usted cree que no? Comía pan. Ellos sacrificaban a Jehová y tenían que llevar la harina sin levadura delante de Dios. Alabado es Cristo. Sin embargo, se estaban quejando. Se quejaban porque tenían hambre y porque tenían necesidad. Y Jehová le habla a Moisés y le dice: haré llover pan fresco del cielo. Se llama maná. Y mientras el pueblo descansaba en la madrugada temprano, dice la Biblia, después de aquella niebla que sucedía en el desierto, dice, la nube de Jehová, la cortina de Dios, se abrió y dice, comenzó a caer de arriba maná, pan del cielo. Pan del cielo. El pueblo se sació del pan de arriba. Cuando nosotros pasamos ciertas experiencias y nos volvemos a Dios, Dios comienza o Dios procura hacernos entender que la bendición está bajo su dominio o bajo sus manos. Nosotros no recibimos nada de afuera. El que preserva nuestra vida es Dios. El que nos da la vida es Dios. El que nos da el aire es Dios. El que nos da comida es Dios. El que abre fuentes de trabajo es Dios. El que ordena el hogar es Dios. Alabado es Cristo. Solo Dios puede hacerlo. Imagínense usted ahora, aquella mujer vuelve a la casa del pan. Ahora va camino a la casa del pan. Después de haberse ido con las manos llenas, su esposo, sus hijos, ahora resulta que murió su esposo. Y también mueren sus dos hijos. Y se queda sola la mujer. Ahora está sola la mujer con sus dos nueras. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Noemí. Orfa y Noemí. Las dos habían tomado marido y el marido que ellas habían tomado era israelita. La bendición supuestamente tenía que estar sobre ellos, ¿sí o no? Si Dios declara en su palabra, le dijo a Abraham: oye Abraham, donde quiera que vaya este pueblo yo lo voy a bendecir. Aun cuando la mano de Dios estaba, aleluya, se levantaba contra el pueblo de Dios, la bendición de Dios fluía. Si usted lee la escritura y entiende que los jueces se levantan, era porque el pueblo de Dios se humillaba, se volvía a Dios y Dios volvía a hablar de misericordia sobre aquel pueblo. Dios hablaba de misericordia sobre ellos. O sea que Dios habla de misericordia sobre su pueblo. Dios habla de misericordia sobre su pueblo. Hermano, pero yo me aparté, yo dejé al Señor, yo no estoy viviendo en la condición que tengo que estar, yo he sido malo, yo aquí, yo allá. Olvídate del llora y permítele al Dios eterno, al Dios de poder, que tome control sobre tu vida. Él es el que puede cambiar toda situación. Sabe que el único que puede cambiar toda situación se llama Cristo Jesús. Él es el único. Él no está mirando ahora la condición tuya precaria, porque si tú te pones a condicionar tu condición delante de Dios y le dices: Señor, mira mi condición, cómo soy, no creo que tú tengas misericordia de mí, te olvidas del gran amor de Dios y te olvidas de la gran misericordia de Dios y te olvidas del gran poder de Dios y te
te olvidas de, aleluya, del que lo hizo todo. O sea que el poder de Dios, la misericordia y el amor de Dios no se compara al nuestro de ninguna manera. De ninguna manera. No importa cuánto amor hayamos tenido, no importa lo que hayamos sufrido, el amor de Dios va por encima de todos los amores. Alabado es Cristo. No hay amor como el amor de Dios. No lo hay, porque siendo Dios no escatimó a su Hijo. No tuvo que pensar dos veces para salvar al hombre. Hay una historia que me gusta de un marinero y sus dos hijos. Este marinero era marinero mercante, conocedor del mar, y sabía los tiempos, sabía las corrientes, conocía por muchos años, había trabajado, tenía una embarcación pequeña, gloria al nombre del Señor. Y un día el amigo de su hijo comenzó a insistirle a su hijo: quisiera ir a pescar con tu padre y contigo al mar. El padre escuchó la invitación del hijo, le escuchó y le dice: dile a tu amigo que tal día nos vamos a ir de pesca. Y salieron de pesca, entraron mar adentro. Cuando van bogando mar adentro, se detienen, tiran la pequeña ancla y comenzaron a pescar. De pronto se comienza a tornar negro el cielo, oscuro, y el padre del muchacho miró al horizonte y le dice a su hijo: una gran tormenta se avecina, vamos a levantar el ancla y nos vamos de este lugar, porque no creo que podamos salir vivos de aquí. Dice la historia que mientras ellos estaban subiendo el ancla, aquella tormenta corría, avanzaba sobre el mar, y cerca de aquella embarcación comenzaron a soplar los vientos y comenzó a dar con ímpetu el viento sobre aquella pequeña barca. Las olas crecían, porque las olas crecen con el viento. Comenzaron a crecer aquellas olas y aquella barca era sacudida de un lado a otro. El padre le dijo al hijo: tienes que aguantarte o irte abajo, porque no vas a sobrevivir si esto se va, si esto se voltea, si la ola lo voltea. El temor del padre se convirtió en realidad. De pronto comenzaron a soplar grandes vientos, 120 millas por hora los vientos. El mar comenzó a crecer y en un olaje intenso, ¡boom!, volteó aquella pequeña embarcación. El padre era un nadador, sabía luchar entre medio del mar. Su hijo también, pero aquellas olas eran competentes. El amigo de su hijo nunca había nadado. Cayeron todos al mar. Y comenzó el padre a nadar y a nadar hasta que volvió a subirse. Ahora la barquita estaba virada al revés y se sube, aleluya, donde estaba la parte de abajo, ahora quedaba arriba. Y el padre comienza a mirar y mira el hijo que luchaba y luchaba por nadar donde estaba el padre. Y el padre volvió a mirar y buscó al amigo del hijo. Alabado es su nombre. Cuando mira que el amigo del hijo solo se hundía y salía, el padre no miró a su hijo, sino que fue en rescate por su amigo. Comenzó a nadar aquel padre y nadaba el padre hasta llegar donde está el amigo. Lo agarra por el pelo, lo echa de espalda y comienza a luchar entre medio de las olas. Aleluya. Y comenzó hasta asirse de un pedazo de madera que había flotante. Allí lo logró, aleluya, asir aquel muchacho, y comenzó de nuevo a buscar el padre a ver si encontraba a su hijo. Su hijo en medio de la tormenta había muerto.
Así es que el padre y el amigo del hijo regresaron de nuevo a aquella playa donde nacieron, donde salieron. Pero ahora faltaba uno en aquel lugar. Dice la historia que aquel hombre era conocedor de la Biblia y su hijo también. Amaban a Dios aquellos dos. Y dice la Biblia, dice la historia, que cuando ellos llegaron a la orilla, el padre se queda mirando hacia el mar. Y el amigo del padre se le echa en el cuello y le dice: yo insistí para que fuéramos y ahora usted perdió a su hijo. El padre se volteó y abrazó al muchacho y le dice: no lo he perdido, tengo un hijo aquí a mi lado y ese eres tú. El muchacho, medio confundido, le dice: no, su hijo se ahogó en el mar. Y él le dice: no, mi hijo no se ahogó, no está muerto. Y él le dice: no lo entiendo. Y él le dice: mi hijo conocía de Cristo. ¿Tú conoces de Cristo? Y él le dijo: no, pues mi hijo está en los brazos del Señor. Por eso te salvé a ti y permití que mi hijo muriera. Oiga, qué tremendo. Cuando llegan, el padre va a la iglesia y llora amargamente y se entrega cada día más al Señor, y comenzó a pastorear a aquel hombre. El amigo de su hijo se volvió su hijo. Era su mano derecha. Ya creciendo, pasando los años, dice la historia que ahora era un ancianito ya bien arrugadito, casi ni podía caminar ni hablar, pero ahí estaba sentadito en el altar y todo el mundo miraba que llegaba el ancianito y abrazaba al muchacho y le daba la bendición y se sentaba en el altar. Un día el muchacho comienza, ahora un hombre, ¿verdad? Ya un pastor maduro de años, comienza a dar el testimonio. Cuando termina de dar el testimonio, alguien en la puerta lo detiene y le dice: ¿por qué dio ese testimonio? ¿Quién era ese hombre? Porque nunca presentó al ancianito como el que lo había salvado. Y le dice: esta historia que he predicado es realidad, es verdad. Yo soy ese muchacho que estaba muriéndome. Y el ancianito que ves en el altar casi todos los días fue el hombre que salvó mi vida. Dios hace cosas grandes. Cuando Dios nos permite encontrar la misericordia y la gracia de Dios, Dios sobremanera especial. La Biblia dice que ninguno de los que está en las manos de Dios se perderá jamás. Jamás se va a perder. Por eso yo digo que cuando alguien ha entregado su vida a Dios y Dios lo redarguye y lo toca porque se apartó de él, lo redarguye y lo toca, suele ser como el hijo pródigo. ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo? La Biblia señala que habían dos hijos en un hogar. Un padre que tenía dos hijos y uno de ellos le dijo: pasadme la herencia, quiero irme ya, quiero disfrutar mi vida, quiero saber de mundo. Gloria al nombre del Señor. Dice que aquel padre, llorando y con sufrimiento, no podía detener la decisión de su hijo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no detiene a nadie. Dios no quiere que nadie le sirva por obligación. Dios quiere que todos le sirvamos por amor. Cuando sentimos amor por Dios, nos aguantamos, pasamos las pruebas, no importa lo que venga, allí estamos. Pero es necesario que estas cosas sucedan. ¿Para qué? Para conocer el amor de Dios. Dice la Escritura que aquel hijo se fue y malgastó todo lo que tenía, todo lo que estaba en su mano, lo malgastó. Y después de haberlo malgastado, se vio sin nada.
sin hogar, sin dinero, sin trabajo, sin nada. Y lo triste de esto es que, como tenemos un enemigo que lo que le gusta es burlarse, le dieron trabajo para los judíos. El trabajo con los cerdos era un trabajo inmundo y aún lo es. O sea que ahora el trabajo que le daban no era un trabajo bueno. Lo que el diablo le ofrecía no era nada bueno, todo inmundo. Gloria al nombre del Señor. Y allí comenzó a trabajar. Pero la conciencia y la palabra de Dios, después que ha sido sembrada, la Biblia dice, nunca tornará atrás vacía, sino que hará el efecto para la cual ha sido enviada. Y así fue. Dice la historia que aquel hombre se acordó y dijo, allá en mi casa, los jornaleros, los que sirven, visten mejor que yo y comen mejor que yo. Alabado es el Señor. Los que servimos, vestimos mejor que el mundo y comemos mejor que el mundo. Hay pan en la casa del panadero. Oh, gloria al nombre del Señor. Sucede que aquel hombre volvió de nuevo a su casa y él pensaba que su padre no lo iba a recibir. Como muchos piensan, Dios ya se olvidó de mí. No, Dios nunca se ha olvidado de ti. Dios siempre ha estado ahí. Aunque tú no lo has visto, no lo has sentido, Dios siempre ha estado ahí. Siempre ha estado a tu lado, siempre ha estado tocándote, siempre te ha redarguido. De alguna manera u otra has escuchado la voz de Dios. De alguna manera u otra Dios te ha hecho sentir, porque Dios te ama. Dios te ama. ¿Qué sucede? Volvió de nuevo aquel hombre a su casa, así como volvió aquella mujer, ¿verdad? Yo estoy seguro que cuando usted compara lo que dijo aquella mujer y lo que dice aquel hombre, yo digo, prácticamente dijeron lo mismo. Aquella mujer, Noemí, dijo cuando la vieron entrar por la puerta de la ciudad, salve, viene Noemí. Allá viene Noemí. Y todo el mundo se alegraba. Porque la iglesia nos alegramos cuando vuelve alguien. En la iglesia nos alegramos cuando alguien nos visita. Cuando alguien puede escuchar la palabra de Dios, la iglesia se goza. La iglesia se goza. La iglesia se alegra, porque aquí el hijo que ahora era perdido, dijo el padre, y ha regresado otra vez. Y ahora Noemí la saludaban, he ahí la que se había ido y vuelve. Noemí en su estado carnal y mental, en su sufrimiento, dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amargura. Ahora el hijo pródigo dice, padre, hazme como uno de tus jornaleros. Qué tremendo, ¿verdad? Qué comparación. Porque estoy seguro que como uno de tus jornaleros viviré mejor que lo que vivía comiendo algarroba y atendiendo chanchos. Alabado es su nombre. Comiendo algarroba y atendiendo cerdos. Pero Dios es bueno. Dios es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque cuando se regresa a la casa del panadero hay fiesta. Hay fiesta. Dios tiene todo preparado. Dice la historia que aquel padre dijo, oh, estoy alegre, lloró, abrazó a su hijo. No le preguntó otra cosa, porque a Dios no le gusta preguntar mucho. Dios quiere la salvación del que se ha perdido. Dios quiere el retorno de aquel que se fue de su casa. Dios anhela que todos se vuelvan a Él. Volveos a mí, dice la palabra, y yo me volveré a vosotros.
Eso dice la Escritura. No dice yo te voy a cuestionar ni te voy a preguntar. No, ni tampoco te voy a sacar nada en cara. Dios no te va a sacar nada en cara. La Biblia dice que por oscuro, por negros que sean tus pecados, Dios va a emblanquecerlo, los va a limpiar, te hará blanco más que la lana, más blanco que la nieve, dice. Eso dice la Escritura. La sangre de Cristo tiene poder. Dice la Escritura, es más poderosa que todo jabón de lavadores. Dice que quita toda mancha y toda arruga. Eso dice la Escritura. Imagínense usted que Dios quiere quitar de ti toda mancha y toda arruga. Dios quiere quitar de ti todo peso de pecado que te agobia. Hermano, a mí no me agobia nada. Yo vivo contento y feliz. Hay quien puede decir yo vivo agradable como vivo. Le voy a decir, si verdaderamente vivieras agradable como vive, entonces no existiera Dios para nada. Pero hay momentos donde pasamos por dificultades y el primer nombre que se nos viene es Dios. Ay, Dios mío, ayúdame. Ay, Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí. Ayúdame. ¿Sabe por qué? Porque reconoces que de Dios es el poder. Él es el único que puede socorrerte. Mire lo que sucede con Noemí y compare. Noemí llegó a Belén, a la casa del panadero. Y llegando Noemí a Belén, la reciben con alegría. Noemí en su mentalidad, en su juicio y en su prejuicio, dice, he sido abatida, he estado en amargura, no me llamen Noemí. No quiero que mi nombre se vuelva a mencionar. Sin embargo, ya Dios te dio nombre. Y Dios te llamará por tu nombre. Y la Biblia dice que desde antes que tú naciese, ya Dios te conocía por tu nombre. Qué tremendo, ¿verdad? Hay quienes se llaman Noemí, hay quienes se llaman Raquel, hay quienes se llaman Ruth, hay quienes se llaman Esther, hay quienes se llaman, óigame, pero a todos los conoce Dios. Hay quienes se llaman José, hay quienes se llaman Abnel, Abdía. Óigame, hay quienes se llaman, y como quiera que se llame, Dios lo conoce. Antes de que naciese, ya Dios sabía tu nombre. Y lo bueno de esto es que Dios te va a seguir llamando por tu nombre. No por el nombre que el diablo ha querido ponerte, amargura. No, el diablo te pone el nombre de Mara, amargura. Pero Dios te llama por tu nombre, bendición, salvación, libertad. Aleluya. En las manos de Dios todo cambia. Llega Noemí y llegó a Belén. Y estando en Belén, porque en el proceso del camino no todos se fueron y la dejaron. Se quedó Ruth, la moabita. Orfa decidió volver a lo suyo porque ella pidió por 2 ocasiones. Y ella dijo, ¿y yo qué tengo ahora para darle? Si volviese yo a parir, dijo Noemí, ustedes no van a esperar a mis hijos. Y mis hijos no creo que las vayan a querer a ustedes porque van a estar viejitas. Alabado es Cristo. Así es que mejor le dijo, váyase con lo suyo, váyase. Y que Jehová las bendiga. Porque la bendición de Ruth, la bendición de Noemí estaba en la despedida. Si usted lee bien, ella las bendijo y las despidió. Sin embargo, me gusta la actitud de Ruth. Porque Ruth quería conocer de verdad quién era el Dios de Israel. Yo estoy seguro que los moabitas habían tenido experiencias serias con Israel.
Y estoy seguro que habían oído mencionar al Dios de Israel. Y estoy seguro que Noemí había hablado del Dios de Israel. Y como yerna de Noemí, ella miraba lo que hacía Noemí. Noemí se consagraba aún en la tierra extranjera. La Biblia dice que el pueblo de Israel, cuando fue a entrar a la tierra que Dios le prometió, Dios le dijo a ellos, donde quiera que vayan, o yo los envíe, o yo los mande por desobediente, y ustedes se postraran mirando a la tierra, mirándome a mí, yo tendré misericordia, me acordaré de ustedes. Noemí, estoy seguro que doblaba rodillas, que se inclinaba ante Dios. Porque los judíos que son amadores de Dios, ellos, aunque mueran, no se inclinan a ningún otro Dios. No se inclinan, no sirven a ningún otro Dios. Entonces, según lo que responde Ruth, me imagino que Noemí le había enseñado bien. Y entonces Ruth le dice, ¿sabes qué? No me ruegues que te deje, porque yo no te voy a dejar. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios, mi Dios será. Y donde tú murieres, allí yo también moriré. La confesión de Ruth cambió totalmente, aleluya, a la moabita. Ya no era más una moabita, sino una mujer judía. De veras, hermano Peña, oiga lo que dice la Biblia. Lo que confieses con tu boca, eso recibe. Lo que tú hables de lo profundo del corazón con tu boca, eso vas a recibir. Si tú confiesas en esta tarde a Cristo en tu corazón, libertad en tu corazón, Dios te recibe como un hijo de Él. Aleluya. No importa de dónde hayas salido, no importa de dónde hayas venido, Dios te va a recibir como un hijo de Él. Hermano, el trabajo de Ruth es un trabajo de fe. ¿Sí o no? Ruth no hizo sacrificio. Ruth no era del pueblo de Israel. No lo era. Sin embargo, en la confesión de Ruth, aceptó, declaró y se movió, no se detuvo. La Orfa se fue, pero Ruth se mantuvo firme. Dice la Biblia que cuando Noemí vio que la decisión de Ruth era firme, no insistió más. No insistió más. Se la llevó con ella. Está decidido el corazón. Yo no sé cómo está tu corazón en este día. Si está decidido para Cristo, pues Cristo está decidido para ti. Cristo está decidido para ti. Lo lindo de Ruth y de Noemí es que cuando llegan a causa de la confesión, a causa de aquella confesión, la Biblia dice que Dios bendijo a Noemí. ¿O no? Fue Ruth a buscar trabajo y entró a la viña de Booz. Era un pariente cercano del esposo de Noemí. Y redimió a Ruth. O sea, que Dios envió a su hijo. Tiene que ser hijo. Tiene que ser cercano. Para redimirte, tiene que ser un familiar. No puede ser otro. Y como no hay otro, dice la Biblia, no hay otro, sino un solo hijo y un solo mediador, envió a Cristo. ¿Lo envió para qué? Bueno, para redimirte. Hermano, yo no he perdido a nadie y no soy casado o casada con Dios ni con nadie. Pues en este día te vas a casar con el Señor.
En esta tarde vas a hacer un compromiso con Dios. Porque aunque tú no lo creas, Él dijo, yo soy tu hacedor y tu creador. Yo soy tu marido. Eso dice la Biblia. Yo soy el que te redimo, dice la Escritura. O sea, que nosotros estábamos en el seno de nuestro Dios y ahora estamos lejos de Él. Eso dice la Escritura. Por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero una vez reconocimos y dijimos, no, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú murieres, yo moriré. Oye, imagínese, si usted dice, Señor Jesús, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, y ese pueblo santo es mi pueblo. Aleluya. Esa gloria santa es mi gloria. Oh, hermano, se equivocó. Dios no comparte su gloria con nadie. No, hermano, usted no va a tomar la gloria que a usted no le corresponde, pero Dios glorificará tu vida. Eso dice la Escritura. O sea que estamos entrando en una abundancia de paz, en una abundancia de bendición. Así es. Él dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y no como el mundo la da, yo la doy. Por eso dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No hay por qué temer. Esta es la noche, esta es la tarde que Dios hizo para que todo cambie. Si usted sigue leyendo la historia de Noemí, de Ruth, Noemí viene a ser abuela, porque el hijo de Ruth viene a ser el abuelo de David. Alabado es Cristo. Y por la fe entró en un linaje tremendo. Por la fe. Imagínese lo que usted hará por la fe. Quiero contarle esto antes de terminar. Cuando yo no servía al Señor, mi hijo, el mayor, comenzó a ir a la iglesia. Estaba pequeño mi hijo cuando comenzó a ir a la iglesia. Y mi hijo era muy inteligente, el Kevin, muy inteligente. Le gustaba la música. Y en la iglesia comenzó a oír la música, a practicarla, antes de que yo me lo trajera conmigo. Porque después vivió conmigo hasta que estuvo grande. Pero yo, por mis malas actitudes, había hecho que mi primer hogar se deshiciera. Y mi hijo lloraba por mí y oraba por mí. La oración de mi hijo era: Señor, salva a mi papá, no permita que mi papá se pierda. A veces no entendemos la misericordia y el gran amor de Dios para con nosotros. Cómo Dios trabaja aún con nuestros hijos. Cómo a veces me daba vergüenza escuchar, porque iba a Puerto Rico a verlo, y me daba vergüenza mirar a mi hijo cantar y tocar su piano y servir a Dios. Y yo, que había nacido en las cosas de Dios y me había apartado, ahora él tenía que hablarme de Cristo. Ahora lo miraba a él trabajar para Dios. Y yo, ¿qué estaba haciendo? No hacía nada. Pero mi hijo oraba por mí, y cuando yo lo llamaba, él me decía papito, porque él siempre me decía papito, papito, estoy orando por ti para que te conviertas a Cristo. Estoy clamando a Dios por ti para que te conviertas a Cristo. ¿Sabe que él era el que me hablaba del Señor a mí? Mi hijo, el mayor, era el que me hablaba de Cristo. Cuando llegó el momento y Dios trató conmigo, yo digo, por la oración
de mi madre y de mi hijo y de aquellos que me amaban. Y por la misericordia de Dios, Dios me mantuvo en pie. Y no me fui. No estoy muerto por la misericordia de Dios. Pero aquel muchacho, cada vez que hablaba conmigo, me tocaba el corazón. Porque Kevin era un hijo y fue un hijo, aun cuando ya es un hombre grande. Y lo puedo decir aquí. Mi hijo, para faltarme el respeto a mí, nunca. Yo podía corregir a mi hijo. Yo lo corregía y él me abrazaba después que le pegaba. Y me decía, papito, yo sé que lo haces porque me ama. Y después que terminaba de corregirlo, me ponía a llorar. Porque siempre tenía una palabra que tocaba lo profundo de mi corazón. Alabado es el Señor. Por eso Dios lo ha bendecido hasta hoy como lo bendice. Dios lo tiene predicando y cantando. Y me alegro. Y digo, Señor, tú todo lo tomas en cuenta. Ahora imagínense usted, yo no sé cómo usted se siente cuando mira a su hijo servir a Dios. Y servir a Dios con emoción, con alegría. ¿Qué pensarás? ¿Qué le vas a decir al Señor en aquel día? Nadie me dio testimonio. Y el Señor te va a decir, tu hijo testificó de mi grandeza. Tu hijo te habló de mí. La actitud de tu hijo te estaba diciendo, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Imagínese usted que después cuando me convierto al Señor, ya mi hijo estaba viviendo conmigo. Ya un juvenil, pero como era tan grandote, ¿verdad? Mi hijo mide 6'4". Él tocaba el piano y yo tocaba la batería en la iglesia. Y yo me sentía orgulloso el estar compartiendo con mi hijo aquella música. Yo me sentía alegre el poder adorar a Dios junto a mi hijo. Hoy, muchas veces los eventos que di en el gran día de clamor, lo traje y cantó junto a mí. Y un día me dijo, papi, porque él todavía me dice papito, papi. Me dice, papi, yo sigo orando por ti para que Dios te siga usando. Yo me alegro de lo que Dios ha hecho contigo. Porque él sabía cómo yo era en el mundo. Era tremendo, perdido, mujeriego, peleonero. Era tremendo. Sin embargo, Dios hace todas las cosas nuevas. Él te trae a la casa. Te llevó, te devolvió de nuevo a Belén, la casa del pan. Dios volvió a visitar a Belén. Y dice, y hubo pan en Israel, hubo pan. Ahora, cuando oye la noticia, Dios sigue dando bendición a su pueblo. No te detengas. No te detengas. El día que vengas al Señor, va a suceder como sucedió con el hijo pródigo. La Biblia dice que aquel padre lo abrazó y lloró. Y dijo el padre, traed el becerro gordo. Pero no lo dejó ahí. Le dijo, ahora te voy a volver a dar lo que pertenecía a ti. Creo que el padre, cuando el hijo le dijo, me quiero ir de este hogar, le había dado una prenda que pertenecía a él, un anillo. Y dice que cuando él volvió, el padre volvió y le puso el anillo. Lo volvió a comprometer a su hogar. Qué tremendo, ¿verdad? Eso quiere Dios de su pueblo. Estemos puestos en pie.
No hay nada mejor que volverse a Dios. No hay nada mejor que reconocer la misericordia y el gran amor de Dios. Dios te está hablando. Te habla todos los días. En mi proceso todos te habla fueron, todos en los mi días. desespero, los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo,